Zoom recording. Ya, vamos a grabar. Y... Aló, buenas noches, amigos. Buenas noches a todos. Este es un amigo peruano, Rubén Silva, que vive aquí. Y Hernando está, creo. Sí, señor, aquí estamos. Oiga, Hernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto saludarte. ¿Qué tal, hombre? Un placer. Qué bien poderte pescar a estas alturas de la vida, hermano. Oye, hermano, encontrándonos en las avenidas virtuales, porque no hay otra forma, hermano. Ahora con todos en cuarentena, hermano, no queda otra. Exactamente. Pero va a ser un placer, seguro. No, bueno, lindo compartir con ustedes, imagínate, con toda la experiencia que tienen ustedes trabajando en América Latina en media alta, pues qué lindo, será sabrosa la conversación. Seguro, seguro. ¿Qué tal, Hernando? ¿Cómo está toda la familia? ¿Bien? Estamos todos bien, ¿sabes? Gracias a Dios. En Qué Montevideo, bueno. la hija con el yerno. Siguen allá, y ¿no? La Qué hija bueno. mayor con su esposo, o sea, es una empresa familiar, hermano. Dispersos por todos lados. Cierto. Sí, señor. ¿Y los tuyos qué tal? Bien, bien, casados los tres ya viviendo fuera, nosotros con Sara solos en casa, bien, gracias a Dios, bien ocupados y esperando un nieto más que llega. Esto está el hijo menor con su esposa en el 7º mes. Ya llega Gonzalo, llega Mateo. Qué bien. Mateo Cortázar llega. ¿Y cuántos nietos van? Con este vamos 3. Estamos poniéndonos al día recién. Qué bien, qué bien. Felicitaciones. Bueno, gracias a Dios siempre. Ahí estamos, así que la familia creciendo y en medio de los desafíos de esta hora, ¿no? Qué tremendos desafíos. Seguro, seguro. El Hola, coronavirus. Richard. ¿Sí? ¿Quién está llamando? Hello, Juan Salcedo. Hello. Ah. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rudy Krill, amigo de Juan Salcedo. Rudy, desde a ver. Desde California, Napa Valley. Napa Valley. Yo le enseñé a jugar golf a Juan Salcedo. Está bueno eso. Juan es un golfista excelente. Pues ahí es a donde yo iba, pero le enseñé a la mano del máster, dice. Le enseñé a jugar con lápiz, sin goma. Con grafito. Con grafito nada más. Mucho gusto a todos. Bueno, una vez que empezamos, vamos a poner nuestros micrófonos en silencio y después, pero si quieren hacer preguntas para Javier, cuando empezamos. Vamos a empezar a las 8:05, a ver quién es más, a ver quiénes puedo decir que están aquí. Ok. Tenemos Jaime Chávez, Rudy Kaiser,
aquí está Carlos Celis de Bogotá, con Hernando ahí, Juan Salcedo, Rubén Silva, ese es Rudy, otro Rudy, Enrique Vargas, Joel Díaz de Salvadoreño de The Woodlands, César Córdoba debe ser. A ver, Jairo Ricardo Díaz. Sí. Hola, Jairo. Entonces, bueno, qué bien. Espero que puedan ver la pantalla. Todos pueden ver la pantalla, mueve la cabeza. Sí, Sí, claro. ok. Qué bien. Bueno. Se supone ¿Ya que esa puede es la salir, Richard? pastoral, ¿no? ¿Cómo? Esa es la casa pastoral de Javier. Sí. No, perdón, quiero aclarar. Esta es mi casa de campo, hermano. No quiero que piensen mal. Ni la visito, hermano. No tengo tiempo. Buenas noches a todos. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Jairo, ¿no? Sí, ¿Qué dice Jairo? Un abrazo, oiga. ¿Cómo está? ¿Está bien? muy bien, Javier. Bueno, me alegro, me alegro. Estamos bromeando con Hernando aquí de la última propiedad que adquirimos, hermano. O sea, esa propiedad me salió baratísima porque la foto fue gratis. Ah, bueno. Pero en un minuto, varios otros me han dicho que vienen, pero vamos a ver. ¿Dónde está la? Richard, ¿ya sales a la calle o sigues en cuarentena? Salí esta mañana a Starbucks, Wow. pero sí, tenía que pedir un permiso especial. Permiso especial, ¿en serio? Dice, oh, sí. Salí la semana pasada 3 veces y después mi esposo me cortó las alas. Entonces es la primera vez que salgo en una semana. Hay que cuidarse, está la cosa todavía brava. Sí, En todas partes del mundo, ¿ah? sí. En España recién están reabriendo cultos, después de toda esta cerrazón que tuvieron. Me contaba un pastor de Barcelona, y me dicen pues que varios pastores pasaron a la presencia de Dios en este tiempo. En el Perú también. Hemos tenido 3 pastores de la Alianza que han pasado a la presencia del Señor por el COVID-19. Wow. Sí, sí. Wow. 2 de ellos pastores titulares. Y la verdad, las iglesias muy tocadas, muy dolidas por esta situación, ¿no? Entonces, realmente son tiempos increíbles los que estamos viviendo, ¿no? Sí. Qué duro eso, sí. Sí. Quiero presentarte a algunas personas de unos mexicanos. Tenemos Arturo Said, un hijo de Abraham, libanés. Sí. Mucho gusto. Arturo? Él era musulmán antes de conocer a Cristo. Carlos Kingbergs. Carlos. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? A ver, ¿quién? Chuy Rocha. A ver. Rocha, Mucho ¿qué gusto. tal? Sí. Mucho gusto. Joel Díaz. Entonces, no Hola, sé quién. buenas noches a todos. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Excelente, gracias por tu tiempo. No, encantado de compartir con ustedes. Bueno, Pero ese no es mexicano, ¿eh? Ese no. Ah, no. Se infiltró. Sí, yo Como- me vine como de si fuera. colada, pero ¿De dónde? pasé por México, me recibieron bien cuando venía en camino. Bien, Joel. Sí. Gran historia la de Joel. Gran historia. Seguro. Gracias por tu servicio. Thank you. bueno, ¿qué tal si ya empezamos y poner sus micrófonos en silencio? Pero, a ver, Jaime oró primero, pero vamos a ver. A ver, Enrique, puedes abrir esta sesión en oración. Poner tu micrófono y después. Claro que sí. Javier, un gusto verte. Hola, Quique. Gusto saludarte a la distancia. A la distancia. Bueno, que acompáñame en oración. Te agradecemos, Padre, por este día. Ha sido un día en que tú has estado con nosotros, bendiciéndonos, y queremos cerrar la noche. Realmente, en medio de esta comunidad, en medio de estos hermanos, acompañándonos, Señor, para escuchar algo que consideramos es interesante e importante.
Queremos pedirte que tú nos abras nuestros corazones, nuestras mentes, a la palabra que tú has puesto en la boca de Javier. Queremos pedirte, Señor, que tú No, a mí no me gusta muy quemar. nos permitas realmente seguir en esta senda y explorando y abriendo nuestros caminos, nuestra perspectiva, nuestra visión. Padre, todo el mundo necesita de ti. Y hoy día vamos a hablar sobre un grupo que muchas veces pensamos que no necesitan, o a veces están tan lejos que es difícil de alcanzarlos, pero para ti, Señor, no hay nada imposible. Gracias, Padre, por este tiempo y lo entregamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Me da mucho placer presentar a Javier Cortázar. Él tiene una larga experiencia, conoció al Señor de joven y fue en la primera promoción del Instituto Bíblico Aliancista. Ha sido un pastor, ha sido director de Lima al Encuentro con Dios, ha sido pastor en la Iglesia Alianza Miraflores, empezó la Iglesia Alianza Monterrico hace casi 30 años y es un hombre que entiende la cultura peruana, la cultura latinoamericana. Y hace unos años atrás en Lima escuché una presentación de Javier y pensaba que sería muy, muy útil para nosotros. No, ya chicas, sí se ve. Y curiosamente él empieza con historia de saqueo. Eso es una de nuestras metas, es alcanzar a los hombres, las personas que son saqueo en gente de influencia en América Latina. Entonces, si pueden poner sus micrófonos en silencio y si tienen preguntas, por favor, hagan las preguntas en chat. Javier, te lo paso a ti. Gracias, Richard. Gracias. Un saludo, estimados consiervos, a la distancia y con el abrazo de cuarentena de estos días que se puede hacer. La verdad es una alegría siempre compartir con siervos del Señor que tenemos todos la carga en el corazón por lo que es la evangelización y ganar personas para Cristo en este tiempo, en medio de esta generación maligna y perversa, como la señala también describe nuestra generación actual el apóstol Pablo. Así que en esa pasión de la evangelización y querer ser instrumentos útiles para el Señor, es que surge, a pedido de Richard, volver, le decía, a reflexionar y pensar. Así que más que preocupado por terminar la presentación, la verdad estoy interesado en conversar con ustedes y compartir algunas de las inquietudes que el Señor ha puesto y algunas de las lecciones que por lo menos un servidor hemos tenido que aprender en el camino para ganar a estas personas para Cristo, que tanto ama al Señor como ama a todo pecador. Pero pareciera que estos son más pecadores para algunos, entonces pocos los quieren alcanzar. Pienso en estas personas, pienso en Saqueo. Y justo vi que Richard tienes ahí a Saqueo, ¿no? La convocatoria era con algo de Saqueo, ¿cierto? Parece que también lo tienen de ícono en su ministerio de Search. Y interesante es que Saqueo para mí siempre es un personaje que me llamó la atención. Primero porque conoce el Evangelio, diríamos desde el punto de vista humano, simple por curiosidad, como yo también conocí el Evangelio, queriendo saber qué había allí en la puerta de ese templo en Lince, que me atrajo de tantos jóvenes en la puerta. Yo dije, si hay tantos jóvenes en la puerta, acá debe haber algo, será discoteca, fiestas, habrá trago, algo gratis. Llegué y me hablaron del Evangelio, si no, no llegaba, cuando era no creyente, ¿no? A los 18 años de edad conocí a Cristo, gracias al Señor. Y Saqueo me llama la atención por dos cosas. Uno, en primer lugar, porque tenía todo, aparentemente, ¿no? Dice Lucas 19, que era un varón llamado Saqueo, jefe de los publicanos y rico. Tenía la casa más grande, los banquetes mejores, la comida mejor, la túnica mejor, la ropa mejor. Y el ejército romano defendiéndolo. Sin embargo, dice que procuraba ver quién era Jesús. Esa frase se salía del cuadro. ¿Cómo alguien que tiene todo quiere saber quién es Jesús? Cuando aquel era el Señor de Galilea que regresaba por última vez por Jericó rumbo a Jerusalén. ¿Qué había en el corazón de Saqueo? Eso me intrigó siempre. Y definitivamente él tenía una búsqueda existencial. Había descubierto ya con amargura que tenía lleno todo en la casa de cosas, dinero, poder, posición, prestigio, éxito humano,
pero estaba vacío, como estaba vacío mi corazón a los 18 años de edad, buscando sentido en la vida, propósito. Yo había sacado mi cuenta de que la vida no tenía sentido, era rancia. Estudiar, graduarte en la universidad, ser mejor profesional para ganar plata, pasarla bien, casarte con la más linda mujer, tener lindos hijos, al final se casan, tienes nietos, llegas a viejo y te mueres. Y yo decía, ¿eso es todo el partido? Aquí falta algo. Esto no tiene sentido. Si esto es así, esto es una enorme idiotez. No sé cómo a los 18 años de edad yo puse ese sentir en mi corazón, pero me sentía profundamente vacío y que todo lo que iba a hacer en la vida en adelante, proyectándolo, iba a servir para nada. Y yo decía, bueno, si así es la vida, ¿qué se va a hacer? Simplemente a divertirse, y el que más se divierte y más compra y más pasea es el que gana. Así creía yo que era sin Cristo. Cuando descubrí a Cristo, descubrí que en Él está la vida y Él nos da la vida. Creo que le pasó a Zaqueo lo mismo. Y me impresionó también su mente educada en las lógicas matemáticas. Recuerda que era jefe de tributación. Por lo tanto, era cuánto recibes, cuánto pagan, cuánto tiene que pagar, y etcétera. Y además encima él era corrupto, se quedaba con dinero. Así que tenía que usar la lógica matemática de algunos de nuestros líderes latinoamericanos, haciendo magia con los números para que parezca que todo está bien, ¿no? Porque cuando los gobiernos nos dicen que hay que tener transparencia, cuando más miedo hay que tener. Entonces, Zaqueo era alguien quien usaba una lógica matemática tal que al punto de su conversión, ¿quién se convierte diciendo, hablando de la tercera parte, la cuarta parte? Solo alguien con mentalidad matemática. Él dice, si en algo he defraudado, cuadruplicado lo devolveré. Esa mente lógica es la que le prestó atención al Señor. Y sabemos del impacto de un publicano como Mateo, que reunió a todos los publicanos y amigos en su casa con Jesús. Y sabemos de Zaqueo, que convoca a todos en su casa también. Pero me habla de cuánta gente, como tenemos Zaqueos en América Latina y en las Américas, que están esperando que alguien les diga que esta vida no es una tontería, como parece, no es una idiotez vacía, no es un esfuerzo inútil, no es una sinsentido en el cual hay que tratar de divertirse lo más posible para no pensar que esto es así, sino que hay un propósito en la vida. Esa es la gente que está esperando el mensaje del Evangelio, en tu ciudad y en mi ciudad, y hay miles como ellos. El gran problema es que este grupo de gente de media alta, que suena medio feo, no encuentro otro nombre, clase media alta no me gusta, pero es descriptivo, es el grupo menos alcanzado en América Latina, como dice la siguiente diapositiva, y el menos comprendido por la Iglesia. Este grupo es el marginado por la Iglesia Evangélica. Cuando empezamos la Iglesia de Monterrico, donde estoy, en el culto inaugural, invité a muchos amigos de la comunidad evangélica del Perú, líderes interdenominacionales, connotados, que son amigos. Y tuvieron la gentileza de ir al culto inaugural. Y uno de ellos, al finalizar el culto inaugural, me dijo, Javier, ¿por qué pierdes tu tiempo predicando el Evangelio con esta gente? Estos tienen todo. Educación, dinero, casa, autos, su vida pagada. ¿Por qué no te vas a un barrio pobre? Y le digo, pero esta gente necesita el Evangelio. Me dice, Javier, ya tienen todo y encima les vas a dar el Evangelio. Y eso es lo que justamente me quedó grabado, porque creo que hay un prejuicio de la iglesia evangélica hacia la gente más educada y hacia la gente que tiene más posesiones materiales. Es el prejuicio que en toda América Latina tenemos un mote, como le llamamos, un mote, un estribillo, un rótulo, una palabra en jerga para referirnos a ellos. Los pitucos, en Chile son los pelucones, en Bogotá, ¿cómo se le llama a la gente así? A los pitucos. ¿Quién sabe? Richard, Hernando, ¿se acordarán, Hernando? ¿Cómo se le llama a los bogotanos? Todos los países tienen nombres apelativos, generalmente peyorativos, ¿no? Esta gente, ¿no? Esta gente. Pero esta gente también necesita del Señor. Operación Mundo, el libro de Patrick Johnston, que es un anuario de la situación de la iglesia evangélica en el mundo, dice que solo el 1% de la clase media alta de América Latina es evangélica. 1%. O sea, estamos rascando la crema de la torta nada más, o del pastel, para los mexicanos.
¿Y esto es por qué? Porque nos falta liderazgo pastoral preparado. No hemos preparado nuestras iglesias y gente no se ha querido preparar para llegar a esta gente. Y se necesitan renovar estrategias y modelos ministeriales en la estructura de la misión. Howard Snyder escribió un libro que se llama Wine Skins, ¿no? Odres vendría a ser, ¿no? Él dice que el vino es el evangelio y los odres, los recipientes, son las estructuras, hace esta metáfora. Y él dice que el evangelio debe ser bíblico, siempre en esencia sin cambiar, pero las estrategias, los moldes, las estructuras, las maneras, los métodos, tienen que cambiar en cada generación. Y la iglesia evangélica a veces hacemos al revés, ¿no? Defendemos las estructuras, las tradiciones y los programas como si fueran la Santa Biblia y abandonamos el mensaje del evangelio bíblico para irnos corriendo tras la teología de la prosperidad, los apostolados falsos, los pastores ladrones y una cantidad de desvíos. Y una de las claves que tenemos que recordar es que hay que volver al mensaje bíblico, al mensaje de la palabra de Dios. Mantener eso y más bien cambiar las formas como estamos llevando el mensaje del evangelio. Creo que hay dos enfoques errados que tenemos casi siempre cuando hablamos de este tipo de personas a las que queremos llegar. El primero es que subestimamos la importancia de los rasgos culturales que tienen. El gran error de los cristianos evangélicos y de los pastores es que cuando pensamos en esta gente decimos, ellos son igual de pecadores que todos. Ellos necesitan el evangelio como cualquiera. Lo único que tienen es más dinero o más educación. Pero después es lo mismo, es como ganar a cualquiera. Bueno, esa es una falacia y un simplismo que evade la realidad de que este grupo se ha conformado como una subcultura a nivel mundial. A nivel mundial, tú vas y conoces a alguien de media alta, come lo mismo, viste lo mismo, usa los mismos relojes, los mismos autos y casi van a las mismas universidades. Es una subclase que ha creado su identidad y se defienden, se identifican entre sí por su situación de personas caídas. Entonces, cuando la iglesia no entendemos que hay rasgos culturales específicos propios de estas personas, que son las vallas culturales que tenemos que salvar para llegar a ellos, cometemos errores garrafales con este simplismo. No, en el todo, ese es el falso concepto de que a todos tratamos igual. Sí, a todos hay que tratar igual. Todos somos iguales delante de Dios. Todos somos iguales delante de Dios, de igual valor. Pero para alcanzar a cada grupo de personas, cada grupo social, a cada grupo cultural, tenemos que usar estrategias diferentes. Y cuando no nos vamos, queremos reconocer que esta gente es más educada, de cierto perfil, necesita estrategias distintas para alcanzarlas, estamos teniendo una actitud de menosprecio hacia sus características que llevan a que tengamos en consideración por compasión ciertos caminos y ciertos criterios para poder llegar a ellos. Nos falta compasión cuando no reconocemos su propia idiosincrasia. Falta de compasión, creo yo, muchas veces. Y el segundo error grave que yo creo que cometemos en el mundo de Latinoamérica es que cuando queremos llegar a estas personas, queremos dar más prioridad al crecimiento numérico acelerado, más que aprender a cómo alcanzarlos. Es decir, la meta es cómo llego a más gente, más rápido. Me acuerdo de un pastor, no voy a mencionar la ciudad, en América Latina. Me dijo, Javier, estamos queriendo empezar una iglesia para alcanzar clase media alta. Muy bien, le dije, qué bueno, ¿qué están haciendo? En una zona residencial de esa ciudad, que conozco yo la zona residencial, todas casas, nada más, habían alquilado un almacén, no un supermercado, no una tienda, un almacén. Y al almacén lo habían limpiado, habían puesto sillas y un letrero enorme afuera que decía el nombre de la ciudad y al encuentro con Dios y los horarios. Y me dijo, Javier, pero estos son muy duros, no viene nadie, me dice. No, no son duros, le digo, los duros somos nosotros que no tenemos compasión con ellos. A ese local no va a venir nadie de este sector, porque la gente está acostumbrada a ir a otro tipo de locales para cualquier cosa, para comprar, para bailar, o para comer, o para morir incluso, escogen locales distintos a este. Entonces estás pisándole los zapatos y desconsiderando su forma de pensar, no estás llegando a través de los canales culturales correctos.
En una zona residencial así no puedes poner un local evangélico típico y esperar que se llenen. Va a llegar gente, sí, menos la gente de esa zona residencial. Porque ellos no son de querer ir a lugares masivos, ser tratados como masas, sino quieren un trato personal y quieren un lugar que por lo menos, si no tienen las comodidades de su casa, sea un lugar donde no desentone con lo que ellos están acostumbrados para llegar. Un lugar no tiene que ser de lujos tampoco, simplemente bien presentado, con amabilidad, con buen gusto, y un almacén con un letrero enorme afuera es ofensivo para este tipo de personas. Le quieren llegar más por lo personal. Por eso es que nosotros en Monterrico empezamos en casas. Siempre alquilamos casas y sin letrero. Nunca pusimos un letrero, porque la gente llega por contacto personal, no porque ve un letrero en la puerta. Los únicos que llegan por letrero en la puerta son hermanos evangélicos de otras denominaciones. Y en mi caso, siempre queremos ganar nuevos. Así que los evangélicos, hermanos, que vayan a otra denominación, pero nosotros queremos llegar a los no creyentes, a las personas que necesitan del Señor, más que nada. Los hermanos evangélicos tienen otras iglesias a las que pueden llegar, pero nuestra prioridad debe ser cómo alcanzamos, más que llenarnos de evangélicos de todas las iglesias, es cómo ganamos gente nueva. Esa debe ser nuestra prioridad. Y para ello necesitamos tomar en cuenta algunos puntos. Necesitamos, en primer lugar, formar una iglesia que tenga un sentido de urgencia en la evangelización. Las iglesias estamos, creo sin darnos cuenta, cayendo en pensar que son para los creyentes, nada más. Entonces, todo lo hacemos para los que ya estamos. Entonces, hacemos una iglesia centrípeta, hacia adentro, para la comodidad de los horarios, de los cursos y el lenguaje de los hermanos. Y nos olvidamos que el Señor no solamente hizo la iglesia para los creyentes, sino que hizo la iglesia sobre todo para los que están fuera. La iglesia es para alcanzar al mundo. La iglesia es con un llamado centrífugo, hacia afuera, id y predicad a toda criatura, llevando el evangelio a todas las naciones. Es la sal en la tierra, la luz en la oscuridad, la levadura que fermenta la masa. Todos esos símiles de Jesús hablan de un poder de influencia, de infiltración en la sociedad y de transformar a la gente que necesita esa transformación. Es el presentar el evangelio a las personas para que descubran que en Cristo está la perla de gran precio y el tesoro escondido de la vida. Entonces, creo que enseñarle a nuestras propias iglesias. Primero el trabajo comienza con los pastores y los líderes de la iglesia. Es la compasión de la evangelización, no perderla. Y para mí esto tiene que ver con aprender a pastorear caballos. Sí, pastorear caballos. Una vez leí un libro, en la siguiente diapositiva, que escribió Ken Humphreys, si alguien lo conoce, un líder de conceptos financieros cristianos. Ken Humphreys, presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos en Estados Unidos. Y él escribió un libro tremendo que se llama Shepherding the Horses, y que justamente él habla acerca de cómo los pastores tenemos que aprender a pastorear ovejas, pero a veces no nos encontramos con ovejas, sino con caballos. Y él dice que hace una diferencia, ¿no? La oveja es la persona que puede venir y convertirse en cualquier local, en cualquier lugar, sin silla, parado, piso de tierra, pero hay caballos, que son estos hombres de negocios, gente profesional, de más educación, que no son más que nadie, pero que necesitan un acercamiento distinto para ganarlos y una compasión insistente por ellos. Y ellos son como caballos, y que no los podremos meter al redil como si fueran ovejas, siguiendo a todos. Porque a veces hemos creado en la iglesia el sistema este de la ruta del discipulado, ¿no? Que por un lado piso nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, y me parece excelente, porque la iglesia tiene que tener un programa fuerte de instrucción bíblica, la academia bíblica, el discipulado, excelente. Pero no todos van a entrar exactamente por todos esos niveles. A veces siento que la iglesia la queremos convertir que por un lado metemos una vaca y por otro lado sale un paquete de mantequilla. Es decir, estamos haciendo la industria de los creyentes también, ¿no? Y no es así. Estas personas requieren, como un caballo, un trato personal. Es decir, que alguien lo esté domesticando, que alguien esté ganándolo para el Señor, y requiere una paciencia, un trabajo personal, una compasión
y un salirnos de las estructuras de la iglesia hasta que esta persona se convierte y esté dispuesto entonces a poder ser alguien quien esté sirviendo al Señor y sometiéndose a la disciplina del Evangelio y de la palabra de Dios. Pero hay un trabajo previo que hay que hacer, que es ganarlo para que esté dispuesto. Yo tengo gente en nuestra iglesia, en Monterrico, que demoraron 5 años antes de llegar a ir los domingos al culto. 5 años. 5 años estuvo yendo a grupos de estudio bíblico, peleándose con el director del estudio bíblico, que era un servidor, preguntando, cuestionando, ridiculizando, hasta que empezó a leer la Biblia, y cuando empezó a leer la Biblia se convirtió. 5 años. La gente me decía, pastor, bótelo, ¿para qué pierde el tiempo? Me sacaban todos los versículos, no tires perras a los cerdos, no gastes pólvora en gallinazos, es decir, sacude las calzados de tus pies del polvo de este pueblo, que ya hablaste el Evangelio y no quiere. Y Dios nos ha dado la convicción que este hombre, si venía al estudio bíblico, era porque estaba abierto a la palabra. Y después de 5 años se convirtió, y después de 2 años más se bautizó, y ahora es uno de los líderes en la iglesia. Son caballos, gente independiente, gente autosuficiente, líderes en su campo profesional. No los tratemos como una oveja más, porque no están acostumbrados a ese trato. Trátalos y gánalos en sus códigos culturales, dentro de sus códigos culturales, y gánalos para Cristo, y se van a convertir, y van a venir al Señor. Por eso que hay que enfocarnos en el evangelismo amistoso, y no solo en el masivo. Y por eso hay que buscar a las personas, y no los resultados. Esto es otra de las claves, ¿no? Cuando buscamos hablarle a personas así, a mí el Señor me ha confrontado varias veces. Cuando yo me he frustrado porque he querido trabajar con personas, y todos queremos muchos frutos para el Señor. Muchos frutos para el Señor, no solamente el que busca números, éxito, o de pronto iglesias grandes, sino queremos ver frutos para el Señor también. Pero Dios me ha probado muchas veces el corazón diciéndome, ¿qué es lo que más quieres? ¿Números o personas ganar para Cristo? Y yo he tenido que decirle al Señor, no, Señor, tú quieres que yo gane personas, no números. Perdóname, Señor. Y que esté dispuesto a hacer el trabajo de la segunda milla por una persona. Por una persona. Y ahí me enseñó el Señor mucho de lo que era el trabajo personal, el evangelismo personal, el ir a la casa de la persona y estar con una persona horas, trabajando meses, trabajando años, y saber que esa persona necesita ese trabajo si algún día va a venir a Cristo. A veces nos volvemos muy mercantiles, muy resultadistas, muy números, y olvidamos que el Señor Jesús me impresiona. ¿Tú te acuerdas de esa escena cuando Jesús va a liberar al hombre gadareno? ¿Y te acuerdas de esa escena que antes de eso él cruzó el mar de Galilea con los discípulos en bote? Y si tú lees bien las Escrituras, vas a encontrar que en Marcos 5, donde está la escena famosa de la liberación del endemoniado gadareno, vas a descubrir que Jesús llega de este bote, donde le da una lección de fe a los discípulos, baja del bote, se presenta el endemoniado, libera al endemoniado, el endemoniado se convierte, está sentado cabal y en su justo juicio, y después quiere subirse al bote no con Jesús, y Jesús le dice, quédate y da testimonio en Decápolis. Y Jesús inmediatamente que es liberado, convertido en gadareno, vuelve al bote, cruza el mar de Galilea de nuevo y regresa. Quiere decir que si tú lees el contexto, por una persona, el gadareno, el Señor hizo todo ese viaje 2 veces por el mar de Galilea y solamente hizo ese ministerio por una persona. Uno. Y me impresiona el valor de Jesús en esta sociedad industrializada y que tan poco valor le da a la vida humana. Que impresiona a Jesús por un hombre, y poseído por los demonios y endemoniado. Por él hizo todo ese viaje. ¿Cuánto nos falta esta compasión y amor genuino del Señor? Tenemos que reconocer, nosotros los pastores y los líderes, por nuestra gente. Y a veces vemos números y no visibilizamos al ser humano. Por eso que también creo que a la par de esto, en la siguiente diapositiva, tenemos que ver que ganar estas personas si necesitamos un enfoque consciente de la necesidad de la familia que ellos tienen. Mira, muchas de estas personas tienen, la verdad, casi toda su vida pagada. Tienen un buen pasar. Algunos casa en la playa, casa en la ciudad y casa en el campo. Cuando no, casa en Miami, además. Tienen un buen pasar de vida.
pero la herida del alma profunda, ¿sabes cuál es? Su matrimonio, su familia, sus hijos. Sin el Señor no camina, porque la familia fue diseñada para que Cristo sea el centro. Así que cuando uno toca el tema familia y no el tema religión, ellos levantan los oídos. Por eso es que el enfoque en la familia de la iglesia hoy es una estrategia evangelística para tocar las necesidades más sentidas de las personas. La gran mayoría de personas que tenemos en la iglesia han llegado con familias completas, conociendo a Cristo. Familias completas, papá, mamá, y entonces el papá, cuando sus hijos son chicos todavía, le puede decir, y a partir de ahora todos venimos de esta iglesia. Cuando se convierte la pareja, como dice el dicho, los borregos van a donde van los carneros. Y de pronto yo he visto domingos llegando familias enteras, nuevas, y a partir de ahí viniendo todos los domingos. Y entonces esos niños crecen y se hacen jóvenes creciendo en la iglesia. La familia es la parte de la imagen de Dios más distorsionada, destruida, herida, dolida y pervertida de la humanidad. Realmente hay una necesidad tremenda. Es las familias, cómo llegar a las familias es para mí una de las claves para llegar, porque además ganando familias vas influenciando la siguiente generación, porque los hijos se convierten en la iglesia y ellos se casan en Cristo en la iglesia y van formando sus propios hogares y van generando una oleada generacional de familias cristianas. El otro tema clave es, hay que ganarlos con paciencia a través de grupos pequeños. A mí me encantan los grupos pequeños. Es lindo predicar en templos llenos, a la predicación de la palabra, pero donde se gana a la gente realmente es en las casas, en los grupos pequeños, donde conversas, contestas preguntas, aplicas la verdad a la necesidad específica de cada persona. Los grupos pequeños en casas son el ambiente ideal, como pasó también en Hechos de los Apóstoles, en donde el evangelio crece y conquista las mentes y los corazones. Tenemos que no usar una estrategia celular o como la llames tan rígida, pero ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo para ganar a la gente en las casas, en las conversaciones, en las discusiones, en las preguntas mejores que me han hecho a mí, de personas no creyentes que me han invitado a que llevarles a Cristo, han sido en las casas. Una persona me dijo, por ejemplo, se me acercó al momento que nos servíamos la cena, se me acercó a solas y me dijo, Javier, yo estoy en adulterio, vivo en adulterio hace muchos años, pero yo hago mucha obra social. ¿Tú no crees que Dios me considera a mí el que todas las obras sociales en algo esté amenguando mi pecado de adulterio y eso me permita salvar? Pepe se llamaba él. Dije, Pepe, lo siento, pero no sirven tus obras sociales para borrar tu pecado del adulterio. Necesitas dejar el adulterio, arrepentirte, para venir a Cristo y tener salvación. Y no lo podía creer, se le salieron los ojos. Y me dijo, ¿qué, Javier? ¿No cuenta eso? No cuenta, le digo. O sea, qué bien que hagas obra social, me alegro, te felicito, sigue haciéndola por esa gente necesitada. Pero eso no va a borrar tu pecado. El pecado se borra solo con la sangre de Cristo. En grupos pequeños se hacen esas preguntas. Una vez en otro estudio bíblico, una persona llegó con una Biblia así del tamaño descomunal. Una Biblia, esas enormes, católicas, con figuras preciosas, la había comprado no sé en dónde, en Roma, papel exquisito. Una Biblia así de tamaño enorme, que necesitaba las dos manos para cargarla, de veras. No la abrió nunca porque no entendía y nunca la había abierto. La llevó solamente para defenderse por si acaso, porque era católico y estaba defendiéndose de los evangélicos que querían cambiar de religión, creía él. Y nosotros no cambiamos religión. El que cambia la vida es Cristo, que es distinto. Y al final me preguntó, Javier, nunca había entendido que las buenas obras no salvan. Primera vez que entiendo que solo la fe salva y después se dan las buenas obras. Preguntas que surgen en los grupos pequeños y no surgen en grupos grandes. Una iglesia que discipula y gana a estas personas, creo que también necesita entrar a otra dimensión, que es un equilibrio entre la compasión de corazón y las respuestas intelectuales. Creo que justo estamos hablando, ¿no?
Es decir, nuestras iglesias tienden a convertir la predicación y la enseñanza de la Biblia en un devocional perpetuo, una enseñanza devocional perpetua. Es decir, hablándole primero solo a los creyentes, olvidándonos que hay no creyentes y que deben haber no creyentes también en la congregación si no los hay, escuchando la palabra, y olvidando que la gente que llega y recién conoce a Cristo y la Biblia necesita respuestas, porque ha vivido una vida fuera de la iglesia y está lleno de argumentos que Discovery Channel y todas las universidades le dan contra la Biblia, contra Cristo y contra la fe. La iglesia no puede estar muda, tiene que dar respuestas, respuestas inteligentes, verdaderas, consistentes a su mente, si queremos que su mente sea entregada a Cristo también y no solo su corazón. Así que tenemos que procurar que en nuestras iglesias predominen, creo yo, una predicación expositiva que alimente el espíritu e ilumine el entendimiento. No pueden ser solo devocionales que nos hacen sentir que estamos bien, contentos y felices con Dios y que vamos a seguir siendo bendecidos por Dios. Tiene que ir más profundo la palabra, tiene que responder a las inquietudes de las personas. La gente tiene hambre de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque Dios diseñó al hombre para que se nutra con la palabra. Y esa palabra, en suma, es Cristo, el Logos de Dios. Así que la gente, sin saber por qué, ni explicar por qué, y no porque seamos buenos predicadores, la gente tiene hambre espiritual de manera intrínseca por la imagen de Dios con la que fueron creados, y aunque llegan con ella distorsionada a la iglesia, la llevan dentro. Así que algo que no entienden ellos por qué, los lleva y los amarra a querer ir a escuchar la palabra, porque fueron diseñados por la palabra y para la palabra. Esa es la explicación desde el punto de vista cristiano. Pero ellos no lo entienden. Entonces ese hambre con que la gente necesita la palabra debe llevarnos a la disciplina en la predicación expositiva, dando a la gente palabra de Dios, Biblia, respuestas bíblicas, no solamente historias, emociones, ilustraciones o datos. Todo eso puede ser un excelente complemento al centro de la comida, que es la carne, el pan de la palabra de Dios, pero nunca reemplazándola a ella, porque si no, nos equivocamos. Por eso es que también para que hablemos la palabra de Dios, la gente que va llegando a la iglesia tiene que encontrar al líder de su contexto. Pueden responderle tú a tú sus inquietudes. Eso es fundamental. Cuando tú encuentras una persona de este perfil, no digas para que aprenda humildad, le voy a poner al hermanito tal que es campesino para que le hable la palabra. No, tiene que escuchar a alguien quien él ve como de su propio contexto social e intelectual para que le hable la palabra de Dios. Porque va a decir, a esta persona que se educó en el mismo colegio que yo, o una universidad, o una profesión parecida a la mía, mira cómo habla de Cristo y no lo considera tontería. Por lo tanto, puedo escuchar. Esto es algo respetable e importante. Entonces, poner a iguales es estratégico para ganarlos. Y hay que saber a quién escogemos de líder y discipulador de cada oveja y de cada caballo en particular, para que podamos ponerle gente adecuada, que sea quien haga la yunta de bueyes y lo lleve por el camino del Evangelio y tenga con quien hacer preguntas. Es importante saber a quién pones de Bernabé para cada Saulo. Pero también es importante cuidar la iglesia. La iglesia a veces se convierte en diría yo, en un lugar de reglamentos. Nunca me olvido el testimonio de un pastor amigo acá en Lima, que no es de la alianza de nuestra denominación. Cuando le pregunté, siempre me gusta preguntar, ¿cómo conociste a Cristo? Y él me dijo, mira, yo conocí a Cristo en Los Ángeles, en Santa Mónica. Era surfista, y surfista con varios tatuajes. Y andaba solo me ponía sandalias para ir al culto, porque después andaba descalzo todo el día, en moto, en auto, porque es ciudad balneario, en la playa todo el día, un polo y ropebaño. Y cuando fui por primera vez a esta iglesia, llegué con mis sayonaras, los pelos parados, varios tatuajes, un polo, varios días sin bañarme y una ropebaño. Y cuando me di cuenta, otros estaban vestidos con saco, con corbata,
con camisa manga larga, y yo parecía marciano, alienígena en medio de ellos. Y cuando me di cuenta, dije, ahorita me van a botar de esta congregación, apenas salga de aquí. ¿Y sabe qué ocurrió? Todo lo contrario, gracias a Dios. Los sugieres no estaban entrenados a votar a los mal vestidos. El pastor no estaba pensando en predicar en contra de los que se viven indignamente para ir al templo del Señor. Las leyes de la iglesia no estaban por encima del amor de Cristo. Y este hombre al final recibió el amor de los hermanos. Nadie le dijo nada, ni el arete, ni el tatuaje, ni el ropebaño, ni de los pelos parados, ni de la sayonara vieja que se tenía puesta. Por el amor de Cristo siguió yendo, escuchó la palabra y Dios se convirtió. Hoy es pastor misionero en una iglesia en Lima. Me dijo, yo conocí a Cristo, no por la predicación de la palabra en primer lugar, porque ni la hubiera escuchado, sino por el amor de los hermanos. Es decir, una iglesia tiene que tener cuidado que santidad no es lo mismo que legalismo y que libertad no es lo mismo que permisividad. Pero tenemos que aprender que el Señor Jesús estuvo en contra de los legalismos y en contra de la permisividad, pero hablaba del amor y de la gracia de Cristo. Y hay un libro precioso que ha escrito este tremendo Charles Swindoll, que habla de la gracia, ¿no? Que dice, El despertar de la gracia se llama, lo recomiendo a todos que lo lean. Ese libro me descerebró, como digo yo, me arregló varias neuronas y me enseñó a poner en lugar lo que era la gracia de Dios, la misericordia de Cristo y el amor del Señor por las personas para que vengan a Cristo, antes que todas las reglas, todas las tradiciones y todas las cosas que podemos poner, antes que eso. A mí me encanta que la gente venga en la iglesia, en lo posible, medianamente bien vestida, pero no podemos hacer de la ropa ni de la apariencia un obstáculo para que alguien venga a Cristo. También tenemos que enfatizar el llamado autoritativo del Evangelio en sus demandas presentadas, pero acompañadas de un profundo respeto a su libre albedrío. Otra de las cosas que hoy día la gente tiene el concepto de la iglesia evangélica lamentablemente equivocado, pero muchas veces es cierto, es que las iglesias evangélicas imponen el evangelio a las personas que llegan. Es decir, algunos piensan que conectarse con un evangélico es conectarse con un loco que te va a hablar del evangelio mañana, tarde, noche y hasta en el baño. Y por lo tanto, tienen reticencia, ¿no? De esta actitud intolerante, impositiva, autoritaria. Una señora de mi iglesia me vino un día preocupadísima a la consejería a decirme, pastor, mi esposo inconverso no se quiere convertir. Y yo le digo, ¿qué hace, señora, usted para que se convierta a él? Pastor, oro todos los días y además en su desayuno prendo la radio y la televisión con programas evangélicos para que escuche la palabra de Dios todas las mañanas. Y este hombre duro de corazón no se quiere convertir. Le digo, mire hermanita, mire hijita, si yo fuera tu esposo, jamás iría a tu iglesia. Porque ese concepto de intolerancia, de imposición, mi desayuno que me lo estén a mí tratando de valorar diciéndome, pecador, te vas al infierno, arrepiéntete. Ni desayunaría en esa casa, le digo. Pastor, ¿pero por qué? Si es la palabra de Dios. La hermana bien intencionada, pero totalmente fuera de lugar, fuera de sus cabales, en falta de consideración por la gente. Porque el evangelio no se impone, le digo, hermana, el evangelio se comparte. Y hay que tener respeto por las personas y no metérselo por los ojos. La iglesia evangélica, lamentablemente, en algunos sectores todavía se caracteriza por su intolerancia, su imposición y no su compartir con libertad. Creo que cuando hacemos esto olvidamos lo que es la libertad que Dios da para que el hombre, al Señor le pone el camino delante suyo y le dice camino de vida o camino de muerte, escoge cuál de ellos, escoge la vida. Cuando los pastores y los líderes no quieren que nadie escoja, los meten a todos a la fuerza por el camino estrecho. Eso no es la evangelización, eso es ahuyentar a la gente. Y por último, responde a la necesidad de sentido del hombre que vive en medio de una sociedad secular. Es decir, la gente necesita una perspectiva bíblica sobre el amor, el trabajo, el dinero, la pobreza, la sexualidad, etc. Creo que a veces en la iglesia los pastores y los líderes nos contentamos con decir qué está de acuerdo con la palabra de Dios y qué no, qué es santo y qué es pecado. Pero no enseñamos cómo vivir en santidad. Es decir, no basta decirle a la gente qué es la verdad,
sino que hay que enseñarles cómo vivirla. No basta decir el sexo fuera del matrimonio es pecado, es cómo cuidas como joven tu vida en la sexualidad, cómo cuidas tu matrimonio para que tenga una vida sexual y matrimonial satisfactoria y no esté tentado por el adulterio. No basta decir que robar, la corrupción o el no diezmar es contra la palabra, sino hay que enseñarles cómo administrar el dinero, porque la mala administración del dinero hace a muchos cristianos malos mayordomos del Señor. Hay que enseñarles cómo manejar y administrar las finanzas, principios bíblicos que hablan mucho de las finanzas. Hay que decirles no solamente que el trabajo es para mantenerse, pero hay que enseñarles que el trabajo es un servicio a Dios, es un testimonio, y que debes buscar ser excelente en tu trabajo y dar testimonio en tu trabajo con tu excelencia de trabajo y no solamente con los folletos de tu iglesia. Es decir, hay que dar pautas bíblicas en cada área de la vida. Dios nos ha dado las pautas para enseñarle a la gente, al pueblo de Dios y a nosotros los cristianos cómo debemos vivir en esa área de la vida. Eso es lo que se llama la ética cristiana. Y nos falta desarrollar mucho la ética. Nos hemos quedado en la evangelización, nos hemos quedado en la enseñanza de la relación con Dios, pero no hemos puesto en perspectiva nuestra relación con Dios, cómo debe afectar y transformar todas las áreas de nuestra vida diaria que tenemos fuera del templo de lunes a sábado. Ahí es donde debemos llegar con la palabra de Dios. Y esto requiere pastores y líderes que nos dediquemos a estudiar la palabra en serio, a dedicar un ministerio de enseñanza y predicación dedicado. Esto es hora de trabajo, esto es quemar pestañas, esto es investigación, exploración, lectura. Y esto a veces los pastores lo perdemos por el activismo en el que caemos en la iglesia. Como yo digo siempre, la oficina pastoral de la iglesia es el peor enemigo de la predicación, porque es allí donde se nos van las horas y no buscamos tiempo a solas para estar con Dios y con la palabra, para tener un ministerio de predicación los domingos que sea más relevante, más trascendente y más transformador para nuestra gente. Menos activismo, más estudio y tiempo con Dios, para que la palabra llegue sobre todo a las mentes entrenadas, que necesitan no solamente que les digas qué, sino le expliques cómo y por qué, para que entonces puedan tener respeto por la palabra de Dios. Son algunas de las inquietudes que compartimos con ustedes, que podemos compartirlas y discutirlas. Vi algo en el chat que alguien comentó. Sería interesante ver qué es lo que comentaron ustedes. Richard, tú nos ayudas. En el chat había una pregunta, creo, y si hay alguien que tiene una pregunta, pues estamos para solo compartir. hay una ahorita. Uno de los obstáculos, el que permanentemente, permanentemente tropiezo, es que las personas de clase media alta les aterra la idea de tener que dejar o cambiar su estilo de vida. ¿Cómo podemos enfrentar esa barrera? Claro, buena pregunta. Es verdad, totalmente. Y claro, piénsalo un instante conmigo, pensémoslo desde el punto de vista humano. Lo que me dijo un médico una vez a mí, me dijo: Javier, yo trabajo, estoy feliz en mi trabajo, estoy feliz con mi esposa, no soy adúltero, no soy borracho, no soy ladrón, soy buen padre con mis hijos. ¿Para qué tengo que ir a la iglesia? ¿En qué me va a cambiar Dios mi vida? Claro, tú dirías toda la respuesta teológica que tenemos, pero así es como se ve la gente cuando llega a la iglesia. Entonces, para que las personas estén dispuestas a transformarse, primero tienen que entender por qué necesitan transformarse o ser transformados. Es decir, por qué esta vida, que para este médico, que trabajaba muy bien y tenía muy buen sueldo, una reputación profesional excelente, y una linda esposa y unos lindos hijos y ningún desorden moral a la vista, ¿por qué tenía él que necesitar la transformación de Dios? Esa es la pregunta que hay que contestar. Y yo creo que justamente no contestamos esta pregunta suficientemente y las veces necesarias y con la profundidad suficiente. Entonces la gente no entiende por qué necesita la transformación. Entonces yo diría que la gente es reacia a la transformación cuando no entiende por qué necesita la transformación. Entonces eso significa explicarles. ¿Qué explicar? Yo creo que hay tres cosas que hay que explicar, básicas, para que la persona entienda por qué necesita ser transformado. Uno,
¿Cuál es la naturaleza verdadera del pecado? Para este médico el pecado era no ir a misa, o el pecado era robar. Es decir, no tenía conciencia de la naturaleza verdadera del pecado, que es, el pecado es simplemente tu vida no está dándole al propósito de Dios, por lo tanto está incompleta. Entonces, una explicación más profunda del pecado, más allá de las simples definiciones de pecado, como algo moralista, es lo que esta persona necesita entender para que entienda qué le falta. Pecado. 1. 2. Hay que explicarle a él quién es Dios y qué trajo de salvación. Si no entiende quién es Dios y qué trajo qué es la salvación, la gente cree que la salvación, si este médico cree que la salvación es que para cuando después que se muera y lo hayan dejado en el cementerio, sabe ir al cielo, se va a preocupar poco por la transformación aquí en la tierra. Pero si entiende que salvación, por ejemplo, cuando Jesús le habló a Zaqueo y le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ¿sabe cuál es la palabra salvación que usa Jesús allí? La palabra liberación. Liberación. Ahora yo te preguntaría, ¿de qué tenía que ser liberado alguien como Zaqueo que tenía toda la cosa del mundo? Una liberación más profunda del alma. Y ahí hasta este médico, que era excelente, reconocía los temores, las angustias que vivía día a día. Así que si no entendemos bien desde el punto de vista bíblico qué es salvación y creemos que salvación simplemente es algo que te ocurre después que te mueras, es que no estamos predicando un evangelio suficientemente claro. La salvación comienza aquí en la tierra, se consume en la muerte, pero empieza el día que te entregas a Cristo e implica liberación. Y el tercer punto, decía 3, pecado, salvación, Dios, ¿por qué necesita la transformación? Es a explicarles cuál es el poder de la palabra de Dios. Es decir, ¿qué hace la palabra de Dios? Nosotros creemos que la palabra de Dios es el libro, la Biblia, ¿sí? Pero es incompleto. La palabra es poder de Dios. Con la palabra se hizo el universo, ustedes pastores no tengo que predicarles. Es simplemente la gente, si no entiende qué efecto, qué función tiene la palabra de Dios que cumplir en su alma, en su espíritu, en su mente y en su familia, no va a sentir la necesidad de los domingos. Va a pensar que los domingos va porque le hace un favor al pastor. O como la persona que me dijo cuando iba al estudio bíblico, cada vez que entraba al estudio bíblico, no creyente, ¿no? Cada vez que entraba al estudio bíblico me decía, Javier, cada vez que vengo aquí pierdo $300. Yo no entendía por qué me decía eso. Siguiente viernes, Javier, muy bueno todo, pero cada vez que vengo pierdo $300. Y así, cada vez que venía eran $300 y yo iba sumando todo lo que perdía el pobre. Hasta que me saqué un día el clavo. Le dije, ¿y por qué dices esto? Era porque a esa hora él hacía una transacción en un broker internacional y siempre dejaba de ir a esa reunión en la que él suponía que hacía una venta de $300. Pero un día me armé de valor y le dije, mira, amigo, para no decir su nombre, ¿sabes qué? Cada viernes vienes aquí, escuchas la palabra de Dios, pierdes $300. Sí, Javier, me dice. Bueno, te digo, te está saliendo bien barata tu salvación. Porque con esos $300 de cada viernes, si no tuvieras a Cristo en tu corazón, estarías como un barril vacío, sin nada en tu vida. Nunca más me habló de los $300. Santo remedio. La gente tiene que entender que el poder de la palabra de Dios y la función de la palabra de Dios, si no, nunca van a estar dispuestos a someterse a la cruz, al arrepentimiento y a la transformación del Espíritu Santo. Pecado, salvación, palabra. Hay que enseñar, explicar qué es esto en la iglesia. Y a esta gente en especial. Muy bien. Muy bien. Ahora, gracias Javier. Otro, desde tu óptica, ¿cuáles son las 3 características más relevantes del grupo de los caballos? Los caballos. Lo primerito, independientes. Independientes. No, tú le dices, mira, ya son, te estoy hablando ya recién convertidos, ¿ya? De la parte más fácil. Todavía no cuando son inconversos. Cuando son inconversos puros, son más caballos todavía. Caballos salvajes y más paciencia. Pero hablemos de caballos, todavía aquellos creyentes recién convertidos que todavía no van a los cultos, van el Día de la Madre, Navidad, pero van a un estudio bíblico y escuchan la palabra de Dios todas las semanas. Ya convertidos. Independientes. Tú le dices, mira, hay un curso para nuevos creyentes en la iglesia que se llama Verdades Fundamentales, como se llama en tu iglesia. Dice, mira, Javier, no, prefiero venir aquí al estudio bíblico y escuchar aquí la palabra.
no quiere compromisos independientes. Segunda característica del caballo, autosuficiente y orgulloso. Él cree que no necesita nada, ni a nadie. Y a Dios le hace un favor escuchándolo. Así empiezan. Y luego, cuando recién se convierten, van comenzando poco a poco a reconocer su necesidad y la necesidad de la transformación. Son orgullosos y autosuficientes. Y Dios tiene que darles, y tienen que ir conociendo su pecado. Si no entienden la naturaleza del pecado en su vida, nunca verán en serio el cristianismo. Porque lo que pasa es que en la iglesia enfatizamos tanto la gracia, el amor de Dios y las bendiciones, que nos hemos olvidado de explicarle a la gente lo que es la naturaleza profunda del pecado, que es más allá de decirles pecadores simplemente, que la gente no entiende su necesidad. Por ejemplo, este año estamos pensando en nuestra iglesia, en agosto y septiembre, volver a predicar Romanos, capítulo 1 al 8. ¿Por qué? Porque justamente Romanos, Pablo enfatiza lo que es la necesidad del hombre, de Dios, que es lo que esta humanidad de hoy y los caballos están olvidando. Orgullosos. Y tercero, el caballo cuida su dinero. Una de las cosas que he descubierto es que el que más dinero tiene lo cuida más. Y creo que tiene dinero porque lo cuidó. El caballo cuida su dinero. Así que no cometamos el error de decir, viene a la iglesia, sonríe, canta, vamos a pedirle dinero. ¡Wow! Eso sí es meterle el dedo al ojo al caballo. O querer patear al caballo. El caballo te va a patear. La gente que tiene dinero, da su dinero para la obra del Señor y para Dios y para las cosas de la iglesia cuando Dios ha obrado en su vida. Y lo hacen espontánea, muchas veces, secretamente, confidencialmente, cuidan su dinero. Un día una persona de mucho dinero llegó a nuestra iglesia y me dijo, Javier, me voy de la iglesia donde estaba porque todos los domingos en la puerta tenía hermanitos que venían a pedirme trabajo, ofrendas de amor o un préstamo. La manera más rápida de espantar a un caballo es pídele plata. Pídele plata y tómale foto, porque será la última vez que lo veas. Entonces no caigamos en el error de ser simplistas, porque hay necesidad en la iglesia y Dios le ha dado plata, tiene que darla. No. Tiene que surgir de él. Tiene que ser voluntario. Y eso requiere un proceso de maduración espiritual para que el que tiene plata, que es de la Virgen del Puño, esté dispuesto a dar. Eso es un proceso espiritual. No puede ser forzado, ni apremiado, ni desde el púlpito indirecteado. No, así los espantas. Deja que el Señor obre en su vida y solitos por gratitud al Señor van a dar lo que Dios quiere que den. ¿Cuáles ventajas tiene desarrollar el evangelismo como laico y no como pastor? Hay ventajas como pastor y hay ventajas como laico. Como laico hay muchas ventajas porque cuando ven a uno que es pastor, la gente se pone en guardia. Y el laico tiene más facilidades, el profesional laico tiene más facilidades y más contacto con gente no creyente que el pastor. Pero el pastor tiene ventajas que no tiene el laico. Tiene ventajas que yo he visto que no tiene el laico. Número uno es cuando la persona tiene necesidad espiritual y es no creyente, te ve con autoridad, porque se supone que eres el cura evangélico, ¿no? Como algunos todavía nos ven, ¿no? El cura evangélico, es decir, algo de saber, ¿no? Y algo debo saber, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el pastor tiene también ventajas. Yo tengo mucha consejería con parejas, especialmente no creyentes. Parejas de matrimonios no creyentes, casados, no casados, convivientes, choque y fuga, como quieras, pero que llegan en pareja. Y hay una peso, cuando yo siempre les digo al que los trae, no le digas que soy pastor, después se darán cuenta, dile que soy consejero matrimonial, porque somos consejeros matrimoniales. Y llega como consejero matrimonial y se enganchan. Entonces también en ciertas circunstancias hay un peso en presentarte como consejero matrimonial, por ejemplo, es una tremenda puerta abierta. Muchas parejas me ha tocado evangelizar a través de la consejería matrimonial. El gran problema de nuestra consejería como pastores
es que somos muy apurados y precipitados en rápido querer llevarlos a Cristo. Es decir, somos expertos en arrancar el fruto del árbol antes que esté maduro. Y arrancando fruta verde, verde queda, aunque pase tiempo después madurando. Nunca madura igual, sacada antes de tiempo. Yo creo que el gran problema de los pastores es nuestra impaciencia, y me incluyo, porque yo la he tenido también en mi ministerio a los comienzos, especialmente este trabajo en Monterrico, donde hemos tenido que aprender muchas cosas. Esta impaciencia de este creer que en cada consejería tiene que entregarse a Cristo es un gravísimo error. Esa es la manera de espantar a la gente, Si quieres establecer un contacto con una persona y llevarla a Cristo, no le invites a recibir a Cristo al final de la primera conversación que tengas. Lo estás espantando. Mientras tú cierras los ojos y agachas la cabeza y le pides que él agache la cabeza para orar, él está pensando, nunca más vengo. Nunca más vengo aquí, porque lo que quieren primero es cambiarme de religión. Así lo entienden. No seamos ingenuos. Entonces, hay que tener paciencia para evangelizar a la gente. La paciencia del Señor. Con Nicodemo. La paciencia del Señor que tuvo con las multitudes, con las personas que venían y le hacían preguntas. Entonces, yo creo que la consejería bien llevada y que lleva fruto de evangelismo al final es la que en primer lugar es paciente. No invita al toque a Cristo. En segundo lugar, espera que la persona esté lista, preparada para entregarse a Cristo. Y eso es algo evidente, que tú lo notarás cuando esté lista. Antes no presiona. Si está necesitada, el Señor la está tocando, va a volver a la consejería, va a venir de nuevo. En ese sentido yo sí soy bien calvinista. Es decir, a la persona que la palabra de Dios lo toca, el Señor lo trae de nuevo, porque el Señor lo tocó, pues. No lo toqué yo, el predicador, sino el Señor. Por eso es que en nuestra iglesia, y algunos se van a caer de espaldas, pero bueno, pues hacemos ejercicios, no tenemos ninguna tarjeta de decisión de fe. ¿Se acuerdan las tarjetas de decisión de fe? Creo que se usan todavía en las iglesias, ¿no? Esa tarjeta de decisión de fe donde el que recién se convierte viene un consejero del altar y da la tarjeta. En nuestra iglesia de Monterrico, en 28 años, ¿cuántas tarjetas tenemos que hemos llenado? Ni una. Y hay más de 800 miembros bautizados. O sea, no es que no hay convertidos. No usamos las tarjetas. ¿Por qué? Porque la tarjeta espanta. Espanta, porque apenas haces tu decisión, estás tocado por el Señor, movido, te sientes pecador, necesitas de Cristo, y viene alguien y dice, ¿tú cómo te llamas? ¿Cuál es tu dirección? ¿Tu teléfono? ¿Tu celular? ¿Puedo visitarte? Nunca lo he visto en tu vida. Entonces, para mí, la tarjeta de fe, perdónenme hermanos, en nuestra congregación y alcanzando a esta gente, los espanta. Entonces, ¿qué hace? La gente hace decisión por Cristo, y el que lo invitó al culto, lo vuelve a invitar al siguiente culto porque vio que hizo su decisión por Cristo. El Espíritu Santo lo trae, porque tiene hambre de Dios. Sin llenar ni una sola tarjeta, la gente se convierte y vuelve, se convierte y vuelve, se convierte y vuelve, se enganchan con la palabra porque la palabra llega a su corazón, siguen viniendo y después muchas veces hacen una reafirmación de fe con alguien, en una célula, una conversación personal o con otro predicador o con otra prédica, y pues se bautizan. Entran al curso de bautismo y se bautizan. Entonces yo creo que en ese sentido, yo sí creo que necesitamos un calvinismo sano, en el creer en la soberanía de Dios, y no está controlándolo todo. Así que en ese sentido me proclamo calvinista moderado, y confiando en la soberanía del Espíritu Santo, y no tener que agarrar del cuello a todo el mundo para hacerlo entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo sigue actuando en la iglesia, hermanos. Es personal y es poderoso. Entonces, no tenemos que reemplazarlo al Espíritu Santo, como a veces parece que sin querer lo queremos hacer. No necesitamos eso. Bueno, no sé si dije alguna herejía para alguien, pero hermanos, es lo que hacemos nosotros en nuestra iglesia. Discúlpenos. No. Desde tu experiencia, ¿cuánto tiempo en promedio que una persona de clase media alta se mueve de cero a convertirse? Hablando de paciencia. De cero a convertirse. Depende, ¿no? Si ha habido trasfondo antes, algo con la palabra, bueno, ya no está en cero, ¿no? Pero lo que yo llamaría un no creyente puro, ¿no? Así lo llamo, un no creyente puro, o puro no creyente, y nosotros hemos conocido ateos, agnósticos, que han llegado a nuestra iglesia, al ministerio,
Y lo que yo he visto es que tarda años. Me acuerdo ahorita de un caso que se acaba de bautizar él con su esposa. Ella era muy católica, él agnóstico, declarado, y estuvieron conectados con nosotros, escuchando la palabra, yendo a grupos, y después de 3, 4 años se han bautizado. Y yo pienso de que cuanto más educación secular tienes, más demora que entre la luz del Evangelio. Cuanto mayor es tu educación secular y tu actitud y tu trasfondo no religioso, más reacio y más lento es tu proceso de acercamiento a la palabra. Y por lo tanto necesitamos más paciencia. Yo tengo gente que son para mí récords mundiales. Tengo uno que es un líder de la iglesia tremendo, le demoró 7 años para convertirse. Récord mundial. No lo digan mucho para que otros no limiten. Pero ese demoró 7 años para convertirse. 2 más para bautizarse. Pero ahora, en la iglesia, es un tractor. Un tractor sirviendo al Señor. Convertido, bautizado, diezmando, liderando y alcanzando a otras personas para Cristo. Gloria a Dios. Pero, madre mía, 7 años. Hasta la misma gente le decía, ¿para qué vienes si tú no te quieres ser cristiano? Lo votaban. Los mismos hermanos de la iglesia teníamos que decir, no le digan así. Pero paciencia, pues. ¿Qué vamos a hacer? O sea, yo hubiera querido que se convierta el primer día, pero no, pues. Se demoró 7 años. Simplemente lo que hicimos fue, nunca lo obligué a nada. Nunca le dije, oye, ¿sabes qué? Ya te tienes que convertir. No. Él me dijo un día, Javier, si tú hubieras hecho eso, yo nunca más venía. Fue la libertad que tuve para venir siempre la que permitió que al final me convierta. Entonces, iglesias llenas de reglamentos o llenas de gracias. De gracia de Dios. Esa es la diferencia, hermano. Con la que ganamos o perdemos gente. A veces sin darnos cuenta espantamos a la gente que está en el proceso por nuestra impaciencia. Decimos, no, ya esta persona tanto tiempo sembrando acá, echando agua al jardín, no crece, ya saco el jardín. No, Dios tiene más paciencia que nosotros, hermano. Gracias a Dios. Y Dios ha tenido mucha paciencia conmigo y seguro contigo también. Así que no rompamos los procesos del Espíritu Santo. Él tiene su tiempo, que no es el tuyo ni el mío. ¿Alguien preguntó algo aquí? En el chat, Richard, creo. Sí. Sí. Cuéntanos un poco de tu uso del lenguaje no evangélico entre los miembros de la iglesia. Eso es bueno. Esas son de las santas herejías que aprendimos. Una de las cosas que me di cuenta que en la iglesia había era que cuando comenzamos a ganar gente, llegaba gente nueva, no creyente, todavía no creyente, llegaba a reuniones de matrimonios de la iglesia, por ejemplo, eran no creyentes, pero les atraía el tema, etcétera. Cuando nos saludábamos, decíamos, hola hermano Pepe, hola hermano Manuel, hola hermano Carlos, hola Eduardo. Porque no era hermano. Entonces nadie le decía hermano. Entonces un día este Eduardo, por decirte un nombre, me dijo delante de todos, oye Javier, ustedes son hermanos, ¿y yo qué soy? Primo. Y me di cuenta que sin darnos cuenta, el hermaneo lindo de los hermanos en Cristo excluía o hacía sentir fuera del círculo de amistad a los no creyentes. Entonces pusimos como norma en la iglesia nada de hermanito y hermanita. A partir de ahora es María o Pepe, pero no hermana María ni hermano Pepe. De manera tal que cuando llegara el inconverso, le podemos decir Eduardo y no primo Eduardo, para que se sienta mal. Son detalles, pero te pregunto, ¿la iglesia deja de ser hermanos en Cristo porque no decimos hermano? No, porque no depende de nuestra palabra, hermano. La fraternidad depende de la sangre de Cristo en la cruz, algo más profundo y eterno. Pero sin embargo hacemos la iglesia más amigable. La iglesia no es más amigable porque llames hermano. Es menos amigable cuando se llaman hermanos, porque excluyen a los que están llegando. La iglesia amigable no pone motes, usamos nombres. Entonces cuando decimos Carlos Rivero va a pasar adelante a tener la lectura bíblica, va a dar testimonio
María de los Pellejos, lo que sea, ¿viste? Entonces, eso permite que sea más amigable para todos y nadie se sienta que es primo o segunda categoría. Otra manera de cómo evitamos lenguaje religioso es en la enseñanza de la palabra, en la predicación. Porque si tú hablas de que los cuernos del altar, para la cual atamos, ¿no es cierto?, al altar, al cordero, para que el sacrificio rocíe la sangre, para que el propiciatorio pueda recibir la gracia de Dios y la santidad del Señor Trino, el primo va a decir, ¿y este qué quiso decir? Es una predicación muy profunda, pero con un lenguaje exclusivo para el cristiano que tiene conocimiento de Biblia de años. Entonces, el domingo, en la clase de la semana, usa toda la profundidad y el lenguaje bíblico que quiera con los creyentes que ya son de tiempo. Pero en el púlpito, recuerda que debe haber gente inconversa, y si no lo hay, debería haber gente inconversa allí. Y por lo tanto, tienes que hablar con un lenguaje para que el agnóstico de este amigo que iba 4 años antes de convertirse, se sienta allí, escuche y entienda todas las palabras de la predicación. Todas las palabras que voy a usar en la predicación, la tiene que entender el inconverso que entra por primera vez y no sabe nada de la Biblia ni le gusta. Pues si no, ¿cómo lo gano? Pues si no entiende. Entonces el lenguaje tiene que ser un lenguaje que sea aplicable al cristiano y al no cristiano. Así hablaba Jesús, de paso, ¿no? Jesús hablaba de manera tal que hasta los niños entendían. Los complicados somos nosotros ahora, que nos hemos vuelto con jergas evangélicas, y que la tribulación, y que la sangre del cordero, y entonces nos complicamos. Hay que hablar sencillo el evangelio, que la gente lo entienda. Cuídate. Siempre me pongo en mi mente, un inconverso que entre este domingo al culto y escuche esta predica, ¿va a entender cada palabra? No, entonces tengo que cambiar esta palabra. O a veces tengo que usar términos bíblicos, por ejemplo, salvación. Pero explico, salvación en este caso es liberación. ¿Liberación de qué? De la esclavitud, de esto, de esto, de esto. Entonces, si hay que usar un término bíblico, hay que explicarlo, no solo enunciarlo y creer que ya todos lo entienden. Esto es clave para llegar a esta gente pensante, para que no digan, este está hablando tontería, no se entiende nada. Sino digan, esto se entiende. Una de las cosas lindas que nos gusta escuchar en la iglesia es que la gente dice que aquí se entiende lo que dicen de la Biblia. Eso es importante, ¿no? Que cualquier pastor que se para a predicar en la iglesia se le entiende, porque hay un estilo así. Dice aquí de Joel Díaz. ¿Cuál es? ¿Cómo es la pregunta, Richard? Okay. ¿Cuál es el reto más grande en América Latina dentro de esta clase media alta para que más de ellos conozcan a Jesús? El reto más grande, pastores dispuestos a capacitarse y a adecuarse para llegar a estas personas. Necesitamos pastores que estén dispuestos a tener los ajustes, los cambios, los giros en su ministerio y en su liderazgo para que alcancen a estas personas. Si no tenemos pastores para alcanzarlos, ¿quién nos alcanza? Bueno, algunos de pastores nosotros que estamos entrenando. Sí, bueno, los laicos está bien, todo, pero un pastor puede alcanzar a 1000 laicos. Sí, ok. En un solo domingo. Sí. Entonces, todos los laicos que cambien, gloria a Dios, pero necesitamos pastores también, líderes de congregaciones que muevan a toda una iglesia en esta dirección. El cambio más grande, necesitamos pastores como ustedes que estén dispuestos a aprender y cambiar, como yo tuve que aprender. Yo soy fruto de un movimiento de evangelismo en Lima, muy fuerte, gloria a Dios, que usaba el evangelismo masivo, usaba la palabra hermano en los cultos, pero muy fuerte en la palabra y en la pasión evangelizadora y con visión para alcanzar a la gente de clase media alta, que es la que yo recibí. Yo venía de un distrito, Miraflores en Lima, de ese sector, y yo tenía carga en mi corazón por ganar a estos pecadores que necesitaban del Señor. Pero yo mismo he tenido que, como el gusano, ¿no?, cambiar mucho el caparazón para poder ser adecuado por el Señor para ganar a estas personas. Yo he tenido que hacer ajustes en mi propio ministerio, dándome cuenta que lejos de estar contra la palabra, estaba más cerca del espíritu de la palabra, estos cambios. Necesitamos pastores que amen a esta gente y que estén dispuestos a ganarlos haciendo la segunda milla, porque con una milla no basta. Pastores, es lo que más necesitamos, y líderes, como ustedes, que pongan prioridad en esto. Wow.
Javier, ha sido excelente, un comentario espectacular, mensaje, gran enseñanza, muy útil para nuestra Gracias a Dios. tarea. Qué bueno, hermano. Yo creo que él expresa el sentimiento de todos. Esperamos que en el futuro nos compartas de nuevo. Ha sido muy, muy útil para nosotros. Bueno, hermanos, que Dios los utilice a todos nosotros para ganar más personas de este tipo, que son los más necesitados, porque son los menos alcanzados del Señor en tu ciudad y en todos lados. Y que enseñemos a la gente y a la iglesia la compasión del Señor por ellos también. Gracias, gusto compartir. Gracias. Y para terminar, voy a pedir a un amigo tuyo desde Kentucky, Hernando Vidov, Hernando. que puede cerrar esto en oración. Hernando. Hernando ha hecho este trabajo durante años en Bogotá y un excelente trabajo haciendo la meta de alcanzar media alta en Bogotá. Gracias, Hernando, por todos tus ejemplos y por todas tus enseñanzas al respecto. Tú podrías haber dado esta charla también, perfectamente. Entonces, abre tu micrófono, Hernando, y ciérranos en oración. Hay que abrir tu micrófono. No te oímos. Hay un botón ahí abajo. Richard, tú creo que lo puedes abrir. Richard, tú lo puedes habilitar, creo. Estoy buscando cómo hacerlo. Buscas un nombre y marcas, le quitas lo que está ahí señalado rojo en el micrófono. Un segundito porque yo traté de entrar y me dice que código inválido. Entonces van a ver el código Okay. Bueno, Hernando, abre tu... En participantes, Richard, buscas y marcas ahí el micrófono y tú le abres el micrófono. Ok. Bueno. Bien. A ver, ¿quién más? Hernando, no te oímos. A ver, Guillermo Rojas, por favor, ¿tú puedes cerrar? Sí, claro. Ok. Padre amado, queremos darte muchísimas gracias por este tiempo tan valioso que nos has permitido. Gracias por la presencia de Javier y toda su explicación, todos esos argumentos tan valiosos que nos ha dado para poder nosotros, Señor, tener más elementos realmente muy eficaces en compartir, Señor, tu palabra con aquellas personas que por alguna u otra razón no asisten a una iglesia, pero tienen sed, Señor, de ti. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a interiorizar todo esto que hoy Javier nos ha compartido y que lo llevemos a la práctica, Señor. Contando con tu preciosa ayuda, Señor, con tu fuerza, con tu fortaleza, Señor, que eres el que nos guías y nos orientas a desempeñarnos y hacer la tarea de las buenas nuevas con esa excelencia, Señor, que tú quieres a través de tu Santo Espíritu. Doy gracias por cada caballero que hoy ha estado aquí y te pido, Señor, que tú sigas guardándonos y ayudándonos y bendiciéndonos en medio de todo esto que estamos afrontando, pero que gracias por la tecnología tenemos este espacio tan maravilloso y podemos seguir compartiendo, aprendiendo, estudiando y orando, Señor, unos por otros para que tú, Señor, seas el que nos estés guiando permanentemente. Todo esto lo pido en acción de gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Sí, Dios lo bendiga. Alegría compartir con ustedes. Gracias, Javier. Gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias, Richard. Hermoso. Gracias, Richard. Bueno, Gracias, Richard. Muy amable. Gracias. Gracias, Javier, Javier. muy amable. Excelente. Alegría. Excelente, Javier. Bueno, me alegro. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.